Leyendo en su presencia una revelación de quiénes somos en Cristo, de E.W. Kenyon, capítulo 11, el fracaso del que espera. Este es uno de los tipos más hermosos de fracasos espirituales que se conocen. Muchos han confundido esperanza con fe y tienen una idea confusa de que si esperan con la fuerza suficiente pueden producir el resultado deseado. No sabían que la esperanza era futura. Hay dos escrituras en Romanos que nos ayudarán. Romanos 4, 17 al 18. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de multitudes o de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Aquí había un extraño combate: la fe guerreando con la esperanza. La esperanza gana en la mayoría de los casos, pero la esperanza perdió aquí. Abraham contó como suyo aquello que había esperado y decididamente puso a un lado la esperanza y reclamó el hijo que Dios había prometido. Pero Romanos 8, 24, 25 arroja más luz al respecto, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es otra versión distinta. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Creer es acción. Fe es la causa de la acción. Usted puede verlo en esto. Fe es dar sustancia a cosas que se esperan. Es traer al tiempo presente cosas que estaban en el futuro para nosotros. De modo que podemos ver que la esperanza nunca es ahora. Si yo espero mi sanidad y solamente tengo esperanza, el enterrador tendrá un trabajo, Padre Santo. Ahora bien, las inversiones de un hombre están todas ellas en el futuro. Compró acciones esperando que subieran, compró un terreno con la esperanza de poder venderlo en el futuro y sacar beneficio. La esperanza no tiene una bendición en el presente. El que espera vive de esperanza. La palabra es querida y admirada, pero no se actúa según lo que ella dice. El que espera meramente asiente a la palabra, la admira, sabe que es verdad, sufrirá por sus convicciones de la total veracidad de su revelación, pero no actúa según lo que ella dice. Tenemos muchos maestros de la Biblia que son meramente personas que esperan o asienten a la palabra. Buenas personas, pero nunca han disfrutado de las realidades de las cosas que les pertenecen. Muchos de ellos actuarán según su credo, pero no actuarán según la palabra. Con frecuencia asienten a la inspiración verbal, creen todo el tiempo que son creyentes. Entendemos que el creyente es un poseedor. El que cree en mí, tiene vida eterna, o sea que posee. El que espera no ha llegado aún. El que espera puede poseer en algún momento, pero no ahora. El que espera es un fracaso en el presente, por lo que respecta a las realidades de la palabra. Puede que sea un hermoso fracaso, pero es un fracaso. Fracasa en medio de esperanzas de color de rosa. La fragancia de las esperanzas muertas llena el aire. Fracasó porque solamente espera. Abraham creyó a pesar de la esperanza, y haciendo a un lado la esperanza, agarró aquello que Dios había prometido. Muchas personas son esclavas del enemigo más peligroso de la fe. Fe es dar sustancia a aquello que vanamente esperábamos. La esperanza no tiene sustancia alguna, es una nube vacía. La esperanza engaña al perdido, engaña al enfermo y al derrotado. No hay esperanza alguna para el que espera si sigue siendo alguien que espera. La oración que está basada solo en esperanza es seguro que fracasará. La salvación que se basa en la esperanza nunca llega a la madurez. La persona enferma que espera una sanidad permanece enferma. Cambiemos la esperanza por fe como hizo Abraham. Entonces la vida será un éxito. Jesús era Dios hablando. Cuán solemne es esa afirmación. Está llena de un desafío desde el trono mismo
de Dios. Él no solo era el verbo viviente. Él era la palabra hacedora de milagros, era la palabra destructora de la muerte. Él era la palabra que da vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida. Juan 10:10. Esa vida era la naturaleza de Dios, y esa naturaleza de Dios estaba en sus palabras. Cuando él dijo en Mateo 24:35, mis palabras no pasarán, era simplemente una declaración de un hecho. Al igual que en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vive y vive en mí. Este logos viviente, la palabra de Dios que da vida. Y óigale susurrar: yo me ocupo de que esta palabra sea cumplida. No puede ver lo seguro que es confiar en esta palabra viva. Dios habla, entonces pone guarda sobre ella para ocuparse de que se cumpla, a medida que confiamos en ella o actuamos sobre esa base. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mora en usted en la medida en que la practique. Puede que la haya aprendido de memoria, pero si no la practica, no mora en usted. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra griega para palabra aquí es logos, es Jesús. Y ellos vencieron al diablo con Jesús en sus labios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el logos de Dios en mis labios. Estoy firme en ello. Esa es mi confesión y la mantengo. Esa es la declaración de hechos de Él, y Él está firme en ella. Él suple la necesidad. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Es un poco oscuro para nosotros. Leámoslo así: que habiendo muerto a los pecados podamos vivir en el poder de su justicia que nos ha sido impartida. Entonces puedo actuar según la palabra, por cuya herida fuiste sanados. Sé que la palabra es verdad. No le pido a Él que me sane, porque soy sanado. Simplemente estoy firme en mi convicción de que yo soy lo que Él dice que yo soy. Esté firme en sus oraciones cuando haya utilizado la palabra de Dios en sus labios. No regrese a la palabra declarada con sus propios labios. Usted declaró su palabra y fue como si Él la hubiera declarado. Usted le dijo al Padre: en el nombre de Jesús tomo esto, tomo la salvación de este ser querido. Él le ha dado un derecho legal a utilizar su nombre. Usted le devuelve a Él ese nombre junto con su petición. El peligro de buscar experiencias. Ella dijo: sé que es cierto por lo que he experimentado. No es problema de si la palabra lo declaraba o no. No es lo que la palabra dice, sino lo que nuestra experiencia dice. Fe en nuestras experiencias no es siempre fe en la palabra. Fe en lo que he visto o he oído, no siempre fe en la palabra. Prácticamente todas las experiencias religiosas son producto de los sentidos físicos. Es algo sentido, oído o visto. La experiencia de los sentidos siempre deja a la persona vacía cuando la experiencia se vuelve antigua. Buscar experiencias es siempre peligroso, porque es confiar en el brazo de la carne en lugar de confiar en la palabra, porque las experiencias siempre están relacionadas con los sentidos. Las experiencias de los sentidos son fascinantes para el hombre hambriento de alma. Atraen a los curiosos. Siempre están en el ámbito donde viven la mayoría de las personas. Una de las cosas desafortunadas sobre buscar experiencias es que quienes las buscan están en el ámbito que está gobernado por espíritus malos muchas veces, porque Satanás gobierna el cuerpo de la mayoría de personas, el lugar de prácticamente todas nuestras experiencias. Esa es la razón por la que hay tantos que han perdido la cordura, porque cuando las personas buscan experiencias durante mucho tiempo, los demonios con frecuencia se aprovechan y se convierten en sus ayudadores. Ellos no están luchando con Dios, no luchan con la palabra, luchan consigo mismos para hacer que sus sentidos funcionen. Las experiencias de los sentidos siempre están basadas en la fe en el conocimiento de los sentidos. Deberíamos recordar que el conocimiento de los sentidos siempre nos falla en una crisis, y notaremos que las personas que dependen de las experiencias
siempre busca que se repita esa misma experiencia. Creen en la experiencia porque viven en el ámbito de los sentidos. Nunca creen en la palabra, asienten a ella o esperan en ella. Quienes buscan experiencia, son siempre inestables en su fe. La palabra de Dios no tiene tanta autoridad como la palabra de la persona que tiene una experiencia. Esas personas siempre están buscando fe. Tienen una guerra continua con las dudas, los temores y el desaliento. Dirán que están manteniendo una dura batalla con el adversario. La mayoría de esas personas han rentado un lugar en el altar. Buscan perpetuamente y anhelan experiencias y poder. Están buscando su sanidad sin saber que el Padre puso sus enfermedades sobre Jesús. Ellos son sinceros, pero caminan en el ámbito de los sentidos. Sus maestros son personas enseñadas por el conocimiento de los sentidos. Creen mucho acerca de la palabra, pero no creen en la palabra misma. Actúan según la palabra del hombre y se rompe bajo sus pies. Leen mucho acerca de la Biblia y de las experiencias, pero no estudian la palabra sistemáticamente. Por lo tanto, son inestables y de doble ánimo. Son como personas que toman drogas o licor, están embriagados con los sentidos. Si pudieran conocer la palabra segura, la palabra inquebrantable, la palabra viva, la palabra que da vida, la palabra que satisface, renunciarían a su búsqueda de experiencia y permitirían que la palabra les diera satisfacción. ¿Cuál tipo de manifestaciones están buscando? Algo relacionado con su cuerpo físico. Desean hablar en lengua, lo cual no está mal. Desean caer bajo el poder. Desean que su cuerpo vibre y tiemble. Desean ver alguna demostración física del poder del Espíritu. El Espíritu Santo nunca les satisface. Es peligroso jugar con el único Espíritu que les satisfará. Pero la pregunta, ¿no cree usted en hablar en lenguas? Sí, cuando el Espíritu habla por medio de la persona es hermoso. Pero nadie tiene que esperar y tardarse para que Él lo haga. Porque la tardanza le da al adversario una oportunidad para engañar. Y las personas que buscan esto no tienen una mente espiritual. Ellas no distinguirían a los demonios del Espíritu Santo. Pero la pregunta, ¿acaso los discípulos no esperaron 10 días? Sí, ellos esperaron hasta que llegó la plenitud del tiempo para que el Espíritu Santo descendiera. Desde aquel día hasta ahora no ha habido necesidad de esperar. El Espíritu Santo está aquí y Él entrará en el cuerpo de cualquier persona, mujer que le invite a entrar. Invítalo. Lucas 11:13. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No recibimos vida eterna esperando y batallando por ella. Recibimos vida eterna según la palabra. Lo mismo es cierto con respecto al Espíritu Santo y cualquier otra bendición que está prometida en la palabra. Esperar significa que la palabra no es verdadera y que hay que hacer algo para añadir a su veracidad o su confiabilidad. Esperar delante del Señor para recibir poder y para alguna bendición especial de la que hayamos oído es innecesario, porque la tenemos en el interior si hemos recibido el Espíritu Santo, la fuente de todas las experiencias. Usted ha invitado al Espíritu Santo a hacer su hogar en su cuerpo y Él ha dicho que si usted hace eso, Él entrará y lo ocupará. Bien, le queda solamente una cosa que hacer, es aceptar esa afirmación de Él como totalmente verdadera y darle gracias con sin sentimiento porque Él ha entrado su cuerpo para hacer de Él su hogar. Ahora usted le permite hacerse cargo de su vida. No es usted pasivo, sino insistente que Él se haga cargo de usted, en que Él ilumine su corazón y su mente, en que Él ahora le guiará toda la realidad de la obra redentora de Cristo que le pertenece, que Él demuestre ser mayor en usted que las fuerzas de las tinieblas que le rodean. Es el poder de Dios, la mente de Dios, la capacidad de Dios, y Él está en usted. Pero debe darle su lugar, honrarle, tratarle con la mayor de las cortesías. Acostúmbrese a hablar con Él. Él es su compañero constante, hablando de Jesús. Él está ahí para guiarle diariamente. Después de un tiempo usted podrá decir, es correcto hacer esto, y obtendrá un sí o un no en su espíritu. Amén. Cuando tenga unos minutos para estudiar la palabra, recuerde que Él está ahí. Él la iluminará. Mientras medita, Él le revelará los significados más profundos y ocultos en la palabra que son necesarios en su vida espiritual o para aquellos a quienes usted ministra.
actúe como si Él estuviera a su lado. Planifique su trabajo con una conciencia de que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Él es quien puede hacer que Jesús sea sabiduría para usted mediante la palabra. Él puede hacer que la palabra sea viva en sus labios. Él le da la capacidad de utilizar el nombre de modo que toda la autoridad que está en ese nombre pueda ser citada por usted. Las experiencias no son siempre realidades espirituales, pero la presencia del Espíritu Santo en usted, revelando la palabra, trae a la conciencia de su espíritu las realidades del valor más elevado. No debemos fallarle. Él nos ha encomendado la palabra de su gracia. Él nos ha encomendado la palabra de su sabiduría. Él nos ha encomendado la capacidad de Él. ¿Se ha dado cuenta alguna vez de lo que es usted en Cristo? De lo que tiene y de lo que puede hacer. Porque ustedes son los hijos y las hijas del Dios Altísimo. Porque ustedes son los hijos y las hijas del Dios Altísimo. Tienen la vida de Él y su naturaleza en ustedes. Tienen el poderoso Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte. ¿Qué puede usted hacer ahora? Mídalo mediante la capacidad de Dios que está obrando en su interior. Mídalo según su propia maravillosa palabra. Él sabía a qué necesidades nos enfrentaríamos cuando planeaba nuestra redención. Y cuando estaba planeando la nueva creación, puedo oírle decir: me identificaré con ellos, estaré en ellos, obraré por medio de ellos, mi capacidad se convertirá en su capacidad, mi sabiduría en su sabiduría. No le dejaré fracasar. Mediante la palabra me edificaré a mí mismo en su interior. Y aclaro ahora cuál es el mensaje que nos está dando este escritor en este capítulo, que aparentemente algunos pueden llegar a entenderlo mal. Lo que él está diciendo es que la vida del creyente no es una vida de sentimiento, es una vida de fe. Es una vida de la fe en la realidad del Jesús que literalmente vive dentro de nosotros. Y que Él es la manifestación mayor de la palabra. Él es el Logos de Dios. Y nuestra fe, no hay que buscar ninguna experiencia. Él no dijo que no van a venir experiencias. Pero nosotros no buscamos experiencia. Buscamos la palabra y buscamos a Jesús. Y todo lo que Él nos quiera dar adicional ya depende de Él. Padre, gracias por la lectura de este capítulo. Declaro bendición y revelación sobre cada persona que oye, Señor, estas conversaciones tan maravillosas de este siervo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.